Padre, gracias nuevamente. Es una oportunidad más donde podemos juntarnos para adorarte por medio de nuestras alabanzas, por medio de la ofrenda y ahora por medio de una actitud correcta, atenta a escuchar tu palabra, Señor. En este momento la gloria a tu nombre es dada a través de una persona que va a expresar la verdad que proviene de tu palabra y de otras personas, tus hijos, que van a escuchar atentamente, Señor. Esa es nuestra adoración ahora, Señor. De manera que distraernos, adormecernos, divagar en nuestra mente, tiene que ver con algo que no te quiere adorar. Así que ayúdanos en nuestra debilidad a poder hacer estas dos cosas al mismo tiempo para tu gloria, Señor. Guíanos con tu palabra, fortalece nuestro corazón. Habla, Señor, a nuestra vida una vez más a través de este precioso salmo, Señor, y que todo sea para la edificación de tu cuerpo, el crecimiento, la madurez y tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Salmos capítulo 23, damos lectura al Salmo. Dice, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dijimos, para resumir el contenido de todo este salmo, que el salmista expone los beneficios o los privilegios del favor de Dios sobre sus hijos. El fin es que nuestra seguridad la busquemos solamente en Jehová. Eso es lo que enreda y lo que hay que desentrañar de todo el salmo, porque esa es la idea principal, ¿no? El salmo pone de manifiesto que los beneficios de su gracia no son solamente para que nos asombremos o dejarnos sin palabras, aunque produce eso, ¿no? Pero tal bondad es dada en este salmo para que nos anclemos y descansemos en la guía y en la protección de Dios para nuestra vida. Para eso está este salmo, ¿no? Lo que debe proveer a nuestra vida seguridad es Dios y su gracia. No son las circunstancias favorables o no. Tenemos que confiar en Dios mismo. Por eso ese llamado lo vemos tan claro en este salmo, ¿no? Confiemos en nuestro gran pastor, confiemos en nuestro gran pastor y hospedador. Muchas veces estamos envueltos en situaciones que necesitamos depender de Dios, confiar en Él, y le decimos a Dios, Señor, ayúdame a confiar en vos. Y eso está bien, hay que hacerlo, hay que orar de esa manera. Pero al mismo tiempo tenemos que confesarle a Dios la incredulidad de nuestro corazón que no nos permite confiar en Él. Porque si no, de otra manera no vamos a adquirir esa confianza que deseamos. Tenemos que saber qué es lo que está atentando contra esa confianza. Porque si pedimos confiar más en Dios, significa que no confiamos como deberíamos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué no confiamos como deberíamos? Bueno, la razón es la incredulidad. Así que lo que tenemos que hacer con esa oración juntamente es pedir claridad para evaluar nuestro corazón y ver dónde no le estamos creyendo a Dios. Porque Dios es digno de confianza, ¿no? Así que titulamos este salmo con este gran llamado, confía en el gran pastor y hospedador. Y el versículo 1 nos daba el primer principio, la primera razón, es que la naturaleza de su ser llena toda nuestra vida. No necesitamos más. Si Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Él llena y completa toda nuestra vida. Ese corazón vacío que tiene forma de eternidad, de acuerdo a Eclesiastés, solo puede ser llenada por el ser eterno, por la persona de Dios. Por eso se va a presentar como Jehová. El versículo 2 nos hablaba de que su fidelidad nos proporciona descanso. Y aún esto tiene implicaciones como por nuestro sueño también, ¿no? Vamos a poder descansar en Dios. Vamos a poder dormir sabiendo que Dios nos cuida. David mismo en el Salmo 3 decía, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y eso lo dice en un contexto donde hay enemigos acampando contra él para que en cualquier descuido ir y matarlo. Pero él se acostó a dormir porque sabía que su fortaleza venía del Señor. En el versículo 3 veíamos que
qué hermoso que es esto, porque cuando empezamos a confiar en este gran Dios, en este gran pastor y hospedador, vemos que Él nos introduce en un camino de justicia donde nuestro ser se va santificando día a día. No es que hemos sido salvos y ya está, listo, ahora hasta la eternidad. No, vamos a atravesar un camino de justicia que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ello y Él nos va a santificar. Claro, siempre y cuando en este camino estemos buscando una sola cosa, y que es su gloria, su gloria. En todo tenemos que buscar la gloria de Dios, porque eso va a traer santificación a nuestra vida. Pero claro, en el camino muchas veces vamos a estar frente a situaciones que no esperamos, ¿no? Y aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué tenemos que confiar? En que Dios está con nosotros. Su presencia nos consuela, ¿no? En este último estudio vimos que a pesar de que no podremos evitar las situaciones de dificultad, los asaltos inesperados de la vida, la aflicción, el sufrimiento, contamos con la presencia del Señor para nuestro consuelo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir? Si está Cristo, si está Él, si somos conscientes de su presencia para nuestro consuelo, ¿no? El pasado martes alguien en el grupo pequeño me recordó la inclusión de este pensamiento incluso en la Gran Comisión. Los discípulos debían tener confianza en la tarea del discipulado, en esta gran tarea que Dios le había dado, porque Dios había prometido estar con ellos de manera permanente. Así que cada uno de los discípulos entrega su vida de manera sacrificial, sabiendo que Cristo nunca los abandonó. La expresión esa, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén, fueron palabras de consuelo, palabras de esperanza, como también la convicción de que toda esa vida entregada al Señor no fue en vano. Todo cumplía a un propósito, ¿no? ¿Y qué es eso sino una alusión a esta misma declaración? Porque tú estarás conmigo, como dice el salmista. Pablo mismo, ante el abandono de las iglesias, ¿te acordás en la primera defensa? Él dijo, ninguno estuvo a mi lado, todos me abandonaron. Pero, hay un pero ahí, ¿no? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Esto también es un eco del Salmo 23:4. Ahora la imagen en el versículo 5 va a cambiar levemente de un pastor a un hospedador. Tenemos por un lado a Dios como anfitrión y a David como el huésped. El punto sigue siendo el mismo, ¿no? La idea central se va a desprender de acá, pero ahora el trato se intensifica. El cuidado de Dios sobre los suyos se va a hacer más vívido en este cuadro y lo vamos a ver. Comenzó siendo un pastor, ¿te acordás en los primeros versículos? Después tú estarás conmigo, eso implica que era un compañero, pero ahora es un anfitrión. Tremendo, ¿no? Como el salmo empieza como a aumentar el tono, la voz, el volumen en lo que te quiere comunicar. Y claro, esto es canción, esto es música. En el paralelismo sinónimo que encontramos acá, podemos deducir que Dios cada vez quiere mostrar esa cercanía, esa comunión con los suyos. Y eso se llama paralelismo climático en el recurso literario, ¿no? Así que comenzó siendo un pastor, luego un compañero y ahora se convierte en un anfitrión. Él guía nuestro camino como pastor. Está con nosotros como compañero, pero nos recibe como hospedador. ¡Qué maravilloso! También debemos decir que esta también es una escena un poco menos vergonzosa, ¿no? Porque pasamos de ser una oveja inútil a ser un huésped. Bueno, ahí mejoró un poco nuestra imagen, aunque no tanto, porque ¿qué hace un huésped? ¿No? ¿Cuál es el...? No hace ninguna hazaña, se sienta ahí y recibe todos los beneficios. Pero me gusta porque la imagen es un cuadro precioso de la comunión con Dios, donde me puedo sentar a la mesa y disfrutar del Señor. Esto es tremendo. Acá no solamente se ve el cuidado y la protección de Dios como hacia nosotros que somos débiles y dependientes, pero el texto nos deja ver que Dios se goza en recibirnos, se goza y se deleita en extendernos su misericordia, su gracia. Esto es un trato sin igual. No hay nada más grande que esto. El texto literalmente dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
No sé si te pusiste a pensar, pero esto es más de lo que necesitamos, ¿no? Ya es el colmo de las bendiciones de Dios. Aderezas mesa delante de mí. Porque una cosa, claro, es gozar de su cuidado, de su sustento, pero acá se ve más que esto. Acá tenés una mesa. O sea, ¿qué tiene que ver esto con la protección? Acá tenés una copa y tenés a alguien derramando aceite en tu cabeza. Es un lujo esto. Un anfitrión solamente va a hacer esto por un huésped muy especial, por un invitado de honor, por alguien muy amado. ¿Y quién es ese huésped? Bueno, en primera persona es David, pero es también todo aquel que ha puesto su confianza en este pastor. Toda persona que puede decir con verdad, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y con esos que han sido amparados bajo las alas de Cristo, en ellos Él se deleita en mostrar su carácter misericordioso y compasivo, ¿no? Y extenderle ese gozo, ese deleite de la comunión. Por eso el quinto aliciente o motivación para confiar en nuestro gran pastor y hospedador es el siguiente: su gracia abundante me supera. Su gracia abundante me supera. Ya te dije, esto excede, con una mesa nadie te va a proteger, pero esto es su gracia. Esto es más de lo que necesitas. Esto es su bondad, esto es su misericordia. Aquel que te perdonó la vida, ahora te hace vivir una vida en abundancia. No solamente una vida que Él te va a dar, sino que Jesucristo dijo para que tengan vida en abundancia, ¿no? Ese es nuestro pastor. David mismo decía en Salmo 32:10, muchos son los dolores para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Esos que esperan en Jehová, esos que dicen, yo creo en Dios. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Dios es todo para mí. No hay confianza en otra cosa, solamente voy a esperar en Dios. A esos, el salmista dice que le rodea la misericordia. Está por todos lados. Los creyentes están acorralados por la gracia de Dios. Es un océano sin orillas, ¿no? La gracia no es una gota, es abundante. Es una gracia abundante. Déjame ampliar el panorama de lo que significa la gracia de Dios abundante, ¿no? La expresión abundancia de su gracia primero enfatiza el gran amor, la compasión, la misericordia de Dios que tiene al considerar a un miserable como yo, como vos, en la condición de pecador, ¿no? Primero que nos considere ya es gracia abundante. Que Él mire nuestra incapacidad para hacer algo por nuestra salvación, que Él lo considere nada más, ya es gracia abundante, hermanos. Pero en segundo lugar, señala la acción de Dios. Esta gracia abundante muestra cómo Dios no solamente se quedó con un corazón cargado de compasión, sino que de tal manera amó Dios al mundo que hizo, dio. Esta es la acción de dar a su Hijo para redimirnos de la muerte, del pecado y proporcionarnos la resurrección, ¿no? Y en tercer lugar, esta gracia abundante se refiere a todos los beneficios que Dios nos ha dado en Cristo. Todas las bendiciones espirituales que venimos estudiando, todo eso es su gracia abundante. En otras palabras, tiene que ver con los beneficios de la redención, el perdón de pecados, la justificación, la nueva vida, la paz con Dios, la adopción, el sello del Espíritu Santo, la promesa de la vida eterna. ¿Te das cuenta de todo lo que estoy diciendo? Todo eso es para el creyente. Esto excede cualquier expectativa. Esta abundancia de la gracia encierra todo lo que Dios incluso siente hacia un pecador. Todo el favor que Él concede en Cristo, ¿no? Y meditemos en las palabras de este texto. Aderezas mesa delante de mí, va a decir. Aderezas mesa. Esa palabra adereza es preparas mesa. Es simple de entender, ¿no? Preparas mesa. En el Medio Oriente la hospitalidad fue muy valorada y es muy valorada también. Las necesidades de un huésped, de un invitado, eran abastecidas con gusto, ¿no? E incluso la familia del anfitrión, si a veces tenía que prescindir de alguna cosa para tratar bien a los huéspedes, estaba dispuesto a hacerlo, a pagar cualquier precio y mostrar esa generosidad. A una persona que había comido en su casa también se le aseguraba la protección del anfitrión. Una vez que estaba servida la comida, todo tenía que estar seguro. Nada tenía que pasar durante todo el tiempo de la visita. Era una deshonra total para un anfitrión que un huésped corra peligro en su casa.
Esto traía un deshonor enorme a la familia y al nombre de esta persona que estaba recibiendo. Hay al menos 2 casos notables en la Escritura donde los huéspedes corrían peligro. Uno está ahí en Jueces, 19 al 21, donde vemos una de las historias más brutales y tristes de la Biblia, donde una mujer fue asesinada por personas que se metieron en la casa de un anfitrión, ¿no? Otra la vemos en Génesis 19, donde Lot se le pide sacar a estos hombres que habían venido a visitarlo, ¿no? Para abusar de ellos. Desde la perspectiva de los anfitriones, si después lees la historia en tu casa, estos hechos parecen ser aberrantes. Y sobre todo por las alternativas que proponen, ¿no? Yo digo, lo que querían hacer estas personas del pueblo con los huéspedes, con los invitados, era terrible. Pero lo que proponen los anfitriones era peor para mí, ¿no? O sea, era una locura. Pero lo que tenemos que entender es la cultura, porque era un deshonor que se trate mal a un invitado. Al punto de que Lot dijo, les doy a mi hija. Y estos hombres también. O sea, está mal lo que ellos proponían, pero lo que tenemos que tomar dimensiones, el significado que tenía para una familia que si yo te invito a vos, te pase algo en mi casa. Era una aberración eso, ¿no? Así que los anfitriones iban a hacer todo lo que esté a su alcance para asegurar el bienestar del invitado y para superar cualquier expectativa que el invitado haya podido tener de ellos. De hecho, se hablaba mucho sobre estas comidas. En esta cultura era como la importancia de la persona, el estatus, estaba dado en la calidad que tenía para hospedar. Y como eran sociedades chismosas, acá no hay eso, no existe eso, todo el tiempo se hablaban de las comidas que se ofrecían en esas casas, ¿no? Fui a la casa de fulano, no sabes cómo me hospedó, de tal forma hizo tal cosa, ¿no? Sorprendente. De hecho, si recordás ahí en Juan capítulo 2, había una boda, ¿te acordás? Y había un problemita, no tenían vino y todavía la boda no había terminado. Y lo presentan como si fuese, no sé, como se presenta esa narrativa es como cuando un papá viene porque su hijo está por morir, ¿viste? O sea, o alguien que no puede caminar, un paralítico, y acá le dicen, Jesús, no tienen vino. O sea, pará, tampoco exageremos. Claro, pero era un deshonor tremendo a la familia si ellos se quedaban cortos con los invitados. Y Jesús convierte el agua en vino y todos se sorprenden porque dije, no, esto no mezclaron el vino con el agua y como para lo último ya. No, 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 sino que mantuvieron un nivel tremendo y esto traía honor. Y bueno, Dios es así con nosotros, hermanos. Acá lo que está diciendo David es que Él prepara una mesa para nosotros. Esto es maravilloso. Porque acá lo que vos ves es abundancia. Es una gracia que supera todo. ¿Te acordás lo que dice Romanos 5:5? Porque el amor de Dios se ha derramado. O sea, la idea ahí es un vaso que está rebalsando. No es que Dios te dio algo, bueno, justo ahí, arreglate con esto te tienen que alcanzar para tus 80 años de vida en esta tierra. No, te dio todo más, te supera, te rodea la misericordia de Dios. La gracia es algo que desborda, ¿no? Hace varios meses estamos en los primeros capítulos de Efesios y no paramos de agradecer a Dios por la salvación, ¿sí o no? Todo el tiempo Él nos eligió, ya estábamos asombrados. Ahora, ¿cómo nos eligió? Cuando estábamos muertos. O sea, no teníamos ningún mérito, no teníamos ninguna cosa buena. No es que nos eligió porque, ay, mirá lo especial que sos, voy a dar mi hijo por vos. No, no fue así. Es gracia, es misericordia, ¿no? Este es el amor de Dios para con nosotros. Somos tan bendecidos, tan amados por el Señor. No necesitamos nada más, pero Él nos sigue bendiciendo, nos sigue extendiendo su misericordia. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no hay palabras para explicar esto. Es tan grande la misericordia de Dios para nuestra vida que no solamente nos dio la salvación, sino que ahora se goza en tener comunión con nosotros. Y vos decís, no, esto es impresionante.
¿cómo que Dios se deleita en tener mi comunión con Gabriel, con Johnny, con Jorge, con Cristian? Sí, somos pero miserables, o sea, no puede ser esto. Bueno, el texto está diciendo, preparas mesa delante de mí. Esto es para mí, esto es para tener comunión con Dios. Es así la misericordia de Dios. No solamente nos perdona la vida, sino que nos ofrece esta compañía, esta comunión tan profunda. Ahí en Lucas 15, ¿te acordás la parábola de quién? No, del Padre misericordioso y compasivo. El protagonista principal ahí es el papá. Uno de sus hijos, el menor, le pide la herencia y el papá estaba vivo todavía, ¿no? Que en otras palabras, por mí que te mueras, pero dame lo que me corresponde, ¿no? Eso es lo que le quiso decir el papá. Y va y lo malgasta todo, vive perdidamente. Luego la empieza a pasar muy mal. Hubo hambre donde estaba y ya no tenía dinero. Comienza a trabajar, pero no le alcanzaba tampoco para calmar esa hambre. Era tan hambre, tan profunda el hambre que tenía, que él cuidaba cerdos, animales inmundos para los judíos. Pero él quería comer la comida de los cerdos, porque le dolía la panza de tanta hambre que tenía. Pero no le dejaban comer la comida de los cerdos, porque era para los cerdos. Así que en un momento él vuelve en sí, dice el texto, y dice, voy a volver a la casa de mi padre. Le voy a pedir perdón. Y no le voy a decir que me acepte como su hijo, porque yo no soy digno de ser su hijo. Ya está, ese privilegio lo perdí. Pero le voy a pedir por lo menos que me dé un puesto ahí con los esclavos de la más baja condición, de alguien que solamente gana lo suficiente para poder comer y vivir. Y para comer cada día. No es que trabajo para toda la semana, trabajaba para cada día. Así que, convencido por esto, toma el camino de regreso. Y mientras estaba volviendo, su padre lo ve lejos, lo ve desde lejos y corre hacia él. Debes recordar que en la cultura esta era indecoroso que personas mayores corrieran, ¿no? Sin embargo, el corazón de este padre es movido a misericordia y corre a recibir a su hijo. Claro, el hijo le dice, he pecado, pero no puede decir mucho más, ¿no? Porque el padre lo interrumpe ahí con un abrazo. Y no puede decir nada el hijo. El padre, ¿qué hace? Manda a preparar una comida especial y a vestir a su hijo con ropa espléndida, a colocar un anillo de oro en su mano. Ya era gracia que el padre le dé trabajo a su hijo, ¿no? Era suficiente con darle un empleo para que no se muera de hambre. Eso ya era un acto de gracia y misericordia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, ya que le dé trabajo era gracia. ¿Pero qué hace? Hace una fiesta. Hacer una fiesta, y no una fiesta cualquiera, la mejor comida, el mejor vestido, un anillo de oro. Y dice, ahora tenemos que alegrarnos, tenemos que gozarnos en esto. ¿No es demasiada gracia? Y yo quiero ponerme en un momento en el lugar de este hijo, ¿no? Y ver los hechos. Vos ponete en el lugar de este hijo pródigo, derrochador. La fiesta, la música, ves todo el cuadro ahí. Ahora tenés un anillo de oro en tu mano y vas a comer. Pero yo no sé si tendría hambre. Estaría quebrantado todo el tiempo, llorándome todo, ¿no? Porque esto es gracia, es la gracia abundante. Me superó. Yo decía, ya sería gracia que me dé un trabajo para no morir, pero que haga todo esto. Pensá en cómo este hijo podía mirar a los ojos a su padre. Me imagino el cuadro ahí y pienso cómo habrá abrazado a su papá, cómo habrá llorado sobre sus hombros, ¿no? Porque lo estaba tratando con tanta gracia. Hermanos, ¿no es así Dios con nosotros? ¿No nos ha salvado? ¿Qué significa esto? Implica que nos redimió, que fue a la plaza de los esclavos, que pagó el precio más alto por nosotros. Nos justificó. Esto significa que nuestra maldad le fue imputada a su cuenta y su perfección y justicia nos fue imputada a nuestra cuenta. De manera que cuando el Padre mira al Hijo con nuestra maldad ahí, lo trata de acuerdo a lo que nuestra maldad merecía, descargando toda su ira en la cruz. Pero cuando nos mira a nosotros,
ve la justicia perfecta de Cristo, porque eso es sustitución. Y ahora se deleita y se goza en extendernos su misericordia, en el deleite de una comunión preciosa en su mesa. Nos perdonó la vida, pero no solamente nos perdonó la vida, ¿no? Sino que dice la Escritura que nos adoptó como hijos suyos. Gracias por perdonarme la vida, pero ahora ser parte de tu familia, eso es otra cosa, ¿no? Somos hijos legítimos, con todos los derechos de un hijo legítimo. La adopción de Dios como nuestro Padre no es como la adopción de los seres humanos. Los seres humanos pueden amar a una persona, adoptarla, y eso está bien, pero no pueden cambiar el ADN de su hijo, ¿no? Le pueden cambiar el apellido, pero no su sangre, ¿no? Bueno, la adopción del Padre nos asegura que tenemos el ADN de Cristo, porque eso es algo maravilloso, es sustancial el cambio, ¿no? Nos perdonó la vida y nos hizo parte de su familia, nos dio el Espíritu Santo, el cual lleva el proceso de santificación en nuestra vida. Nos capacita, nos guía a toda la verdad. Es la garantía de que un día vamos a estar en su gloria. Cristo intercede por nosotros delante del Padre. No solamente nos dio eso, ¿qué más nos dio? Su palabra. Su palabra para que aprendamos más acerca de su carácter, para que aprendamos más acerca de su obrar, acerca de sus propósitos, acerca de cuán glorioso es Él, del estado de nuestro propio corazón. Su palabra nos expone, nos dice lo que somos, cómo estamos. Pero también ha prometido que un día nos va a venir a buscar. Así que todo esto es gracia. Y todo esto fue provisto en la cruz, ¿no? Nuestra mayor necesidad. Pero no solamente se ocupa de nuestro mayor problema, sino de todos los detalles también. De todos los detalles. Él sabe todas nuestras necesidades. Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón y le interesa, ¿no? En Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces tu morada, pero también tiene que ver con la comunión, con una casa, con una comida, ¿no? Estás ahí. Y Jesús hizo este llamado a que todos vengan a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto también es un eco del Salmo. Y esto también tiene que ver con comunión, con cercanía, con relacionarte con Dios de una forma especial, profunda. Es una invitación a su mesa. David sabía que esto de estar a la mesa de Dios era una muestra de misericordia, de bondad. Hermanos, merecíamos la condenación eterna. Pero no solo se nos perdonó la vida, no solo nos quitó la sentencia a muerte, sino que ahora nuestro juez es nuestro anfitrión y nos invita a comer con Él, a una mesa. Él prepara mesa. Tenemos esta misericordia expresada también en 2 Samuel capítulo 9. Quiero que me acompañes ahí y mires la ilustración de esto, es tremendo. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Tenemos que recordar un poquito el contexto. La casa de David y Saúl estaban en guerra, eran del mismo reinado de Israel, pero había una guerra civil, vamos a llamarla así, y de repente caen, ¿no? los de Saúl contra los filisteos, y muere Saúl y muere Jonatán. Y ahora ya toda la casa de Saúl se queda sin líder. Por lo tanto, están vulnerables. O sea, pueden morir fácilmente, ¿no? Nadie los lidera. Y antes de que se den todas estas guerras, Jonatán y David habían hecho un pacto. Y Jonatán le había hecho jurar a David: tené misericordia de mi casa. De los que queden, buscá algunos que queden y mostrarle la gracia de Dios a esas personas. Y después, cuando ya mueren todos, David se pone a hacer esta búsqueda, ¿no? Y él hace una pregunta ahí en el capítulo 9, versículo 1 de 2 Samuel. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Fíjate lo que dice David, ¿eh? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo qué cosa?
misericordia. Y fíjate esa preposición, por amor. Misericordia por amor de Jonatán. Versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Misericordia de Dios. Primero por amor a Jonatán y ahora esta preposición de Dios. Esta es la misericordia de Dios. ¿Cómo se ve la misericordia de Dios? En el sentido práctico, inmediato. Bueno, y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Tremendo. O sea, bastaba con que David le perdone la vida, era su enemigo. ¿Y ahora qué le está diciendo? Vos vas a comer siempre a mi mesa. Porque yo no solo te estoy perdonando humanamente. ¿Qué te iba a mostrar? ¿A quién haga yo qué cosa? Misericordia de Dios. La misericordia de Dios tiene que ver con esto. No es que te odio, sino que ahora quiero tener comunión con vos. Y eso es lo que está haciendo David. Él entendía esa gracia. Claro, escribió el Salmo 23 también, ¿no? Y fíjate la respuesta de Mefiboset, versículo 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? O sea, los perros no eran como hoy los conocemos en la cultura de ahora, ¿no? No eran animales domésticos. Eran animales inmundos que estaban afuera de la ciudad, que no estaban dentro, no había nadie que tenga un perro. Eran animales que eran peligrosos, ¿no? Pero estaban siempre fuera de la ciudad. Así que nadie quería tener un perro y no te encariñabas con un perro. Le tenías temor a un perro y lo tenías que matar si te cruzabas con un perro. Y ahora Mefiboset dice, yo soy un perro, pero no solamente un perro muerto. No valgo nada. ¿Y quién soy yo para que me mires? Yo no hablemos de la mesa, eso ya es mucho. Pero para que me mires, no merezco ni que me mires. ¿Acaso eso no debería sorprendernos a nosotros también, hermanos? ¿Qué hicimos nosotros para que Dios nos mire y nos muestre su abundante gracia al mirarnos nada más? ¿Somos dignos de que Dios nos mire en nuestra miseria si en realidad estábamos mal por nuestras propias malas decisiones? Es justo sufrir y pagar la culpa por el pecado, pero no somos nada. Pero no solamente nos miró, ¿no? Sino que nos mostró su misericordia. Y preparas mesa delante de mí. Versículo 9, fíjate lo que dice. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de la casa de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Él va a comer siempre a mi mesa. Tremendo, tremendo. La misericordia de Dios se ve acá en una mesa. Una mesa, aderezas mesa delante de mí. Tenemos otro cuadro maravilloso también de lo que es este trato tan precioso de la gracia abundante de Dios que nos supera, ¿no? Y está en Juan capítulo 13, acompáñame ahí en tu Biblia. Juan capítulo 13. Del versículo 1 hasta el versículo 5. Dice Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre,
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, bueno, sigue la historia, ¿no? Pero tenés que entender el contexto. Cristo estaba a punto de ir a la cruz. Dice que entendía que ya está, ya su hora había llegado. No es que Jesucristo hizo esto porque no sabía lo que iba a pasar mañana. El autor es intencional en decirte que Jesús sabía lo que iba a venir después. Esta es la última cena, hermanos. Cristo estaba a punto de realizar la obra más grande de toda la historia de la humanidad. Y no solo eso, sino la obra más trascendente de la eternidad. Nada supera esto. Es el evento más importante. Pero también se iba a producir el hecho más injusto que una persona pudiera haber vivido. Cristo iba a morir. Iba a morir. Y lo sabía. Su hora había llegado. Déjame recordarte, por si acaso, que Cristo era la única persona perfecta que vivió sobre esta tierra. No solamente Cristo no le había causado mal a nadie, sino que le había mostrado gracia y verdad a todos cuantos se cruzaron con él. A todos. A pesar de eso, las multitudes enfurecidas que gritaron que sea crucificado. Y él fue enjuiciado, ¿no? Un juicio ilegítimo, imparcial, injusto. Gente amadora de sí mismo. Ustedes saben todo lo que rodeó ese momento tan tremendo, ¿no? Jesús lo había dicho claramente a los discípulos. Y él lo sabía, era consciente de que esto era la última cena. La cena que él había deseado comer con ellos, ¿no? Pero antes de que esta cena se termine, e incluso antes de que empiece, Jesús se hace algo. Algo que vos decís, qué locura, le lava los pies a los discípulos. Cuando vos ibas a la casa de alguien, el anfitrión ponía un siervo para que te lave los pies. Y entiendo la relevancia teológica de este evento sobre la incidencia en la comunión y todo lo que se dice y se sabe sobre eso, ¿no? Pero mira el asunto. Quiero que pienses solamente en esto. Jesús iba a dar su vida, iba a morir. Iba a morir en unas pocas horas. Al amanecer ya estaba en un juicio. Canta el gallo y ya lo estaban golpeando a Cristo. Y a la noche le está lavando los pies a sus discípulos. ¿También tenía que tomar el oficio de esclavo Cristo? ¿También tenía que tomar esta humillación y lavar los sucios pies de los discípulos? Habían caminado todo el día. ¿No podía ser servido él por última vez, ya que él iba a dar su vida por todos y los discípulos lo sabían? Por eso estaban discutiendo después quién sería el mayor después de que Cristo no esté más. ¿No podían haber ellos tomado esa toalla, esa palangana y lavarle los pies todos los discípulos una vez por turno a Cristo en señal de adoración, de reverencia? ¿Él acaso no merecía esta clase de honra, de gloria? Era la última vez. Pero ¿qué hace Cristo? Deja su manto, su posición de maestro, se inclina. El libro de Filipenses dice que se humilló hasta lo sumo y se pone a lavar los pies de los discípulos. Y es trascendente esto, hermano, porque esto nos habla de su gracia. Su gracia va más allá de lo que nuestra imaginación pueda pensar. Nos supera completamente. Aderezas mesa delante de mí. Observa algo en esta expresión. Tú preparas mesa, dice David. Así como un sirviente, ¿no? Que prepara toda la mesa, el mantel, los adornos. Lo hace de forma pacífica, ordenada. Preparas mesa, no es pones mesa. Poner la mesa es como a veces decir, anda poniendo la mesa que
Así comemos. Y vos sabés que agarra los platos, los vasos, los cuchillos, los cubiertos, todo, ¿viste? Rápido, porque tenés hambre. Pero esta no es la idea. El preparar es otra cosa. El preparar es ocuparse de todos los detalles, sin apuro. Acá no hay prisa. Acá no hay prisa. Acá hay que tomar el tiempo para hacer cada cosa en su lugar y todo tiene que salir de manera perfecta. Porque yo soy un anfitrión honorable y glorioso y no voy a hacer las cosas a la apurada. Pero hay otro detalle más. Cuando Abraham, que fue un gran hospedador, quería recibir a sus huéspedes, mandó a que hagan tal cosa, ¿te acordás? El Padre misericordioso de la parábola de Lucas 15 mandó que se mate al animal y que se le ponga. Pero a Jehová acá no lo tenemos mandando a alguien, ¿no? Sino que Él dice, tú preparas mesa. Preparas mesa delante de mí. Esta es una labor que yo la voy a hacer. Jesús no mandó a lavar los pies de los discípulos. Hubiese estado bien. Él lo hizo. Él lo hizo. Esto nos habla del carácter personal de su gracia abundante. Cada hijo de Dios puede afirmar esto. Su gracia me supera. Su gracia me supera constantemente. Cuando pienso en su gracia y en cómo Él se dispone para que yo pueda tener comunión con Él, me supera. Me supera. No hay palabras. No lo puedo describir. Es perfecto. Todo es perfecto para que yo pueda solamente sentarme y ¿qué cosa? Gozar de la comunión que Él ya hizo. Porque esto es algo que Él lo hace, ¿no? Y dice, en presencia de mis angustiadores. Es irónico esto. Porque en presencia de mis angustiadores me armo una trinchera, no preparo una mesa. Pero acá no hay ningún peligro porque es Jehová el pastor, ¿no? Es tremendo, su gracia abunda, aun cuando los ladrones del gozo, los promotores de la preocupación, del miedo, los hábiles afligidores y angustiadores están ahí presentes. Aún su gracia abunda en esos momentos. Y nos muestra un principio trascendente acá, ¿no? La mesa de la compañía de Cristo es posible aún en los momentos o frente a las dificultades más amenazantes de la vida. Vos decís, no puedo tener ese tiempo con el Señor porque hay muchas preocupaciones y aflicciones que me ahogan. Y yo quiero decirte que eso es una gran mentira, porque en ese momento en que están los problemas presentes, ahí es donde dice el salmista, preparas mesa delante de mí. Aún en esos problemas, hay muchos problemas, hermanos, que pretenden ahogar nuestra vida espiritual. Pero es como si Él estaría diciendo, venid a la mesa, está todo preparado. Venid a mí, dijo Cristo, ¿no? Aún en presencia de mis angustiadores, nosotros nos podemos sentar, aún en medio de las pruebas más duras de nuestra vida, sentarnos con Cristo y disfrutar de su compañía. La presencia de las pruebas, claro, es una realidad de este lado de la eternidad, ¿no? Y nos va a parecer que no podemos gozar de una calma con el Señor. Pero no alimentemos ese pensamiento, hermanos. ¿Quién está a cargo de esto? El Señor. El Señor es el que controla cada cosa, ¿no? Así que Él quiere que disfrutemos la comunión que ya logró en la cruz del Calvario. Y me gusta esto porque Él prepara esta comunión, ¿no? Nosotros no tenemos que cuidar nuestra comunión ni generar nuestra comunión. No es algo que creamos nosotros. ¿Quién hizo posible nuestra comunión con el Padre? Cristo, la obra de Cristo, que es perfecta. Y Él dijo en la cruz, consumado es, ya está pagado, ya está. Las cosas están bien entre Dios y todo aquel que ponga su confianza en mi obra sacrificial. Así que ya está hecha la comunión. No está mal la comunión con Dios. Lo que no hacemos muchas veces es disfrutar de esa mesa, que ya está hecha. Es disfrutar de esa comunión. ¿Por qué? Porque nos dejamos arrastrar muchas veces por los problemas, las situaciones de la vida y no podemos disfrutar del Señor. Pero el salmista decía, preparas mesa. Muchas veces pensamos que no hay alternativas, que no tenemos respiro en medio de la dificultad. Pero recordá que aún en medio de situaciones, las situaciones más angustiantes, podemos tener comunión con Cristo.
Podemos sentarnos ahí. De hecho, Cristo es algo como Dios, es algo que Él buscó cuando estaba por ir a la cruz. ¿Te acordás en el jardín de Getsemaní? La hora más oscura de su vida. Le hace esa pregunta a los discípulos, ¿no? Sus discípulos, ¿qué estaban haciendo? ¿Te acordás lo que hacían los discípulos mientras Él oraba? Estaban durmiendo. ¿Y qué le dice Cristo en medio de sus angustiadores, en presencia de lo más difícil que ninguno de nosotros va a tener que enfrentar? ¿Qué pregunta le hace? ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No pudiste permanecer en esta mesa porque decís que las situaciones te están asfixiando y no puedes tener un deleite conmigo? ¿No pudiste tener esto? Yo voy a ir a la cruz. Yo voy a pagar el precio. 2 veces hace esa pregunta, ¿no? Y esa misma pregunta es la que tendría que quemar nuestro corazón. Fui a la cruz por ti. ¿No podés velar conmigo una hora? ¿No puedes mantenerte despierto, atento y alerta a la comunión, al banquete de Dios? Spurgeon decía, aderezas mesas tal como un siervo pone el mantel y los adornos para un banquete, en una festividad de paz. No hay prisas, ni confusión, ni desorden. El enemigo está a la puerta y con todo Dios prepara la mesa. Y el cristiano se sienta como si todos tuvieran perfecta paz. Oh, la paz que Jehová da a su pueblo, aun en medio de las peores circunstancias y tribulaciones. Y otro autor llamado Plumer observa que preparar una mesa era preparar un banquete. Era hacer algo más que dar un pan a un peregrino cansado. Era detenerlo como huésped y presentarle lo mejor de todo lo que se podía dar. El Señor nos está haciendo frenar, dice el autor, donde estamos y nos está reteniendo por un tiempo, deteniéndose específicamente para poder sorprendernos con todo el alcance de su mejor cuidado. Calvino decía que la idea de que Dios prepara una mesa para David significa que Dios proveyó el sustento sin problemas ni dificultades de su parte, tal como un padre extendiera su mano para dar de comer a su hijo. Qué tremendo, ¿no? Esta es la mesa, esta es la invitación a poder gozar y disfrutar de la comunión que Él ya preparó, que Él ya hizo posible en la cruz. El texto dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Fíjate, la cabeza ungida con aceite y la copa llena hasta desbordar. En la cultura de David se lavaban los pies también a los invitados, pero esto de ungir la cabeza con aceite era perfumar su cabeza. Era como darle un perfume, ¿no? Un aroma. La palabra ungir acá no es la misma palabra que se usa con frecuencia en el Antiguo Testamento, donde se ungía a los reyes o a los sacerdotes, que se le tiraba un poquito de aceite y eso representaba ahora la posición espiritual que iba a tener o política que iba a tener delante del pueblo y delante de Dios. El sentido literal acá es unges mi cabeza, no, quizá en el español no es tan preciso, pero es engordas mi cabeza con aceite. O sea, es una exageración, ¿no? Es como, bueno, me empapás toda la cabeza de aceite, me llenás la cabeza de aceite. La traducción literal sería engordas mi cabeza con aceite. La idea sugiere también en otros usos de esta palabra es prosperar, es llenarme de tu prosperidad, de tus beneficios, ¿no? Y aunque esto nos parezca extraño, el sentido simplemente expresa la generosidad, la liberalidad del anfitrión. Su provisión es lujosa, es rica, no es mínima, no es tacaña, ¿no? Sino que nos da, es sobreabundante, ¿no? Y hablar de la copa es referirse también, David podría estar refiriéndose a toda la experiencia de vida. David está diciendo acá que las bendiciones del Señor han sido con fluidez, con liberalidad en cada una de las partes de su existencia. No puede contar ni una sola vez en la cual no recibió de parte del Señor esta gracia tan grande. ¿Te acordás lo que había dicho David ahí en Crónicas después del pacto davídico? O sea, yo dije que iba a hacer casa para Dios, pero ¿quién soy yo ahora para que vos me hagas casa a mí?
O sea, sí, yo soy el más pequeño de todos, yo no soy digno de esto. Y la gracia desbordaba en su vida y él lo podía ver, ¿no? Pablo a los Corintios les recordaba esto, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, ¿no? Para que con su pobreza fueseis enriquecidos. Riqueza, esto no es solamente vida, esto es riqueza. Efesios, lo leímos a esto, capítulo 2, versículo 4 al 5, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y algunas preguntas que nos tendríamos que hacer acá. ¿De qué manera estás disfrutando la gracia abundante en tu vida? ¿Reconoces que Dios te ha bendecido de manera abundante? ¿De qué manera lo estamos disfrutando? ¿Cómo estamos disfrutando de la mesa de la comunión con Dios? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Te das cuenta que aún en medio de las dificultades que intentan angustiar tu corazón, no podés prescindir de tu comunión con el Señor? Aún en medio de las pruebas, no podés prescindir de esto. Esto no puede fallar. Y cuando tu corazón te tiente a pensar de que es demasiada la carga que tenés como para separar un tiempo para pasar con el Señor, volvé a la pregunta de Cristo en Mateo, en el Getsemaní. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? ¿Cómo estamos lidiando con la queja y la insatisfacción? Porque eso proviene de no ver la gracia de Dios, ¿no? De no estar disfrutando y gozando de Él. ¿De qué manera las verdades de este pasaje confrontan las mentiras de nuestro corazón en cómo vemos a Dios y su trato para con nosotros? Este pasaje nos muestra que Dios es un Dios que se deleita en extendernos el goce de nuestra comunión con Él. Y algo que es hermoso si lo podemos pensar. ¿Cómo se vería tu vida y mi vida a lo largo del tiempo si con frecuencia y de manera consciente meditamos en su gracia abundante que nos sobrepasa? ¿Cómo sería nuestra vida si más seguido estaríamos pensando en su abundante gracia, ¿no? ¿Cómo podés aplicar hoy, durante esta semana, las verdades de este pasaje? Cuando reconoces ahí la inconformidad, la queja, el descontento, la insatisfacción, que esto tiene que ver con no mirar su gracia, ¿no? Y, y pensemos esto. Quizás estás en la iglesia hace muchos años, pero tu vida espiritual está en una constante pasividad. Quizá vivís, bueno, no haces nada malo, pero tampoco es que te comprometés. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? Tibieza, ¿no? La iglesia de la Odisea. Creyendo, solamente pensando que puedo tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Quizá este hoy sea el último llamado para abandonar esa mediocridad que está gobernada por la pereza, que está gobernada por la religión, por encontrar y descubrir formas cristianas, pero no tocar el fondo del asunto del Evangelio. Es hora de que abraces las implicaciones del Evangelio que vos decís creer. Tenés que hacerlo. Ahora tenés que creer en este Evangelio y tenés que abrazar esto que decís que crees. Bueno, decís que sos cristiano, bueno, nadie va a dudar de eso. Pero lo que sí se ve tu vida es que es una vida tibia, porque sos inconsistente con tus decisiones. Entonces, si sos parte del pueblo de Dios, tenés que dejar la tibieza. Jesucristo le dijo a la iglesia de la Odisea algo parecido a este banquete, ¿no? Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, Jesús está llamando a la iglesia de la Odisea a disfrutar de una comunión que no estaban disfrutando. Acá no es un llamado evangelístico esto. He aquí yo estoy a la puerta, le está diciendo a la iglesia.
¿Puedes escuchar esto para nuestra iglesia? Quizás nos está diciendo alguno de nosotros. Deja esa tibieza. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, va a poder disfrutar de esta cena. Si el Evangelio no se manifiesta en tu vida, si el Evangelio que profesas creer no se está manifestando en tu vida, estás en un serio peligro. Porque estás viviendo una mentira. Quizá es una religión lo que abrazaste. ¿Y sabes por qué lo crees con tanta vehemencia? Porque estás engañado. Engañaste tu corazón a tal punto de que por agarrar formas externas pensás que disfrutás de la gracia de Dios y no la estás disfrutando, porque no creces. Un creyente que no crece es incompatible con la Biblia. El creyente tiene que madurar. Tenemos que madurar, hermanos. ¿Y cómo se engaña el corazón a este punto? Se lo puede engañar. El corazón es engañable también, además de engañoso. ¿Te acordás lo que decían estos religiosos? Señor, Señor. O sea, reconocían el señorío, ¿no? No hicimos esto en tu nombre. ¿Cómo que no vamos a entrar? Estos hombres no dijeron, bueno, se descubrió la mentira. Se descubrió que realmente lo que realmente siempre estuvimos ocultando ahí, que nunca le quisimos decir a nadie y ahora el Señor lo puso a la luz. Bueno, eso también puede haber. Pero ellos no están diciendo eso. Estas personas están sorprendidas. Están sorprendidas porque no tienen parte en la eternidad con Dios. Están sorprendidas, hermanos. Así que nos podemos sorprender nosotros. Por eso este es un llamado clave, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo. Que no te sorprenda ese día cuando Dios te rechace por toda la eternidad por haber engañado tu corazón. Arrepentite y abrazá las implicaciones del evangelio que ya profesaste hace muchos años. Empezá a vivir el evangelio, porque si no te estás autoengañando. Y es la peor estafa que te puedes hacer. Estas personas, en lugar de decir, bueno, ya se descubrió, le reclamaron a Dios. Quizás si hoy pasás a la eternidad, te vas a ver en esa misma situación. Reclamándole a Dios, no hicimos mil cosas, servimos, estuvimos a cargo de esto, de lo otro. No hubo fruto de salvación. Por tu actitud ante la palabra, por tu actitud ante la obediencia, la sumisión al cuerpo, la comunión con el pueblo de Dios, el pecado. ¿Qué hiciste con todo eso? ¿Te das cuenta que es una vida tibia porque se mostró una cosa, pero se vivía de otra manera? Pero por último, déjame hacer un llamado a aquellos que todavía no han experimentado la gracia eficaz para salvación. Aquellos que están ahí, no sé, no decidí todavía. Bueno, Mateo 11 dice, Jesús dijo, venid a mí. Esta es una invitación de gracia. Venid a mí. ¿Vas a rechazar la invitación de aquel que puede salvar y restaurar tu vida, rescatarte del pecado? ¿Vas a rechazar esa invitación de aquel que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados? Yo os haré descansar. El libro de Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 17, cierra con esta gran invitación y dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es una invitación, la final. Quizá en esta mañana también Dios te está haciendo esa extensión, ¿no? A participar de su mesa a través de la obra y el sacrificio de Cristo, ¿no? Pero puedes ir en fe y arrepentimiento a Él. ¿Qué más vas a esperar? La gracia de la salvación es ofrecida gratuitamente. No tenés que hacer nada. Esto no significa que sea barata la gracia. Recordá que le costó a Cristo toda su sangre. Él tuvo que dar su vida por ti y por mí. Pero no tenés que hacer nada para ganarla. Porque no podés hacer nada para ganarla. De ningún modo. Solamente puedes recibir esa gracia salvadora. Yendo a Cristo y recibiéndolo en tu corazón. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. La mesa que prepara el Señor es ofrecida para el pecador. Padre, bendice tu palabra en esta mañana.
Te pido que tu Espíritu Santo pueda traer convicción de pecado, justicia, juicio, Señor, y que puedas afirmar estas verdades en nuestro corazón, Señor. Gozamos de tal gracia, Señor, que sobreabunda, sobrepasa, Señor, nuestra vida. Esa gracia salvadora, Señor, perdonadora. Nos ha rescatado del pecado y no solamente ahora tenemos una seguridad eterna, una confianza, Señor, de que no vamos a ser avergonzados, sino que también hoy, Señor, hoy, en este día, podemos disfrutar de tener comunión contigo, Señor. Cuando vemos a Cristo, cuando vemos al Padre, es ese, ese deleite en tener comunión con nosotros, que es una locura eso, Señor. No lo podemos entender. Tú no nos necesitas, no necesitas de nadie, Señor. Pero tú te gozas en hacer esto, Señor. En hacerlo de esa manera, Señor. Porque hay algo de tu bondad, de tu amor, de tu infinidad, Señor, que no podemos entender, Señor. No podemos comprender tu gracia, tu amor. Pero te pido, Señor, que tampoco estemos intentando entenderlo, pero sí que abracemos eso, Señor, como parte de nuestra vida. Y ayúdanos a disfrutar, Señor, de la comunión. Pero oro, Señor, también por aquellas personas que no tienen seguridad de salvación, que no han confiado en ti, Señor, que hoy están engañados, Señor, que están envueltos en un montón de argumentos en su vida en los cuales piensan que van a estar y van a ser avergonzados, Señor. Te pido por la salvación de ellos, Padre, para que no importa acá que una imagen se caiga, Señor, pero que su alma no se pierda eternamente. Así que oro para que tú salves a esas personas, que ellos puedan aferrarse a esas palabras que dijeron que creían, Señor, y aún aquellos que ni siquiera te han profesado como Salvador, que hoy puedan aprovechar esta oportunidad, Señor, y puedan empezar a vivir una vida abundante, puedan ser unas nuevas criaturas y que todo lo viejo ya está, ya es pasado, Señor, pero puedan disfrutar de esa esperanza en cómo tú haces nueva todas las cosas, Señor. Oro por aquellos, Señor, que nos visitan, que están con nosotros, Señor, y que todavía no tienen esto en su corazón, que tú les salves, Padre. Por tu gracia, rogamos, Señor, por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.